y por lo tanto todo lo que Él prometió tiene el poder para cumplirlo. Él dijo que todo el poder le había sido dado. Por eso alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos a Él que cada día nos dé más amor para Él, más amor para su obra y más amor para su programa. Que Él nos ayude para que todo lo que hagamos para Él lo hagamos de corazón, lo hagamos con fe, lo hagamos con agradecimiento, lo hagamos voluntariamente, con agrado, todo lo que hagamos para el Señor. Pido así que el Señor les bendiga grandemente. Y también desde este lugar, pues bendecimos el nombre de su ángel mensajero, William Soto Santiago, porque es el instrumento que el Señor está usando en este tiempo para traernos la revelación divina para este tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso le pedimos al Señor que lo bendiga, que lo mantenga sano, que lo siga usando cada día más. También pedimos al Señor una bendición muy grande aquí por nuestro hermano Francisco Martínez, por esta congregación y por todos los ministros de aquí, del Ecuador, que con tanto amor están sirviéndole al Señor Jesucristo. Pido al Señor Jesucristo que bendiga así a nuestro hermano Paquito, a nuestro hermano Antonio, a nuestro hermano Franklin, a su familia, a sus hijos y a sus congregaciones. Que el Señor los siga usando cada día más y más. Señor, los mantenga sanos espiritualmente y físicamente, y que Dios los prospere en todas las cosas espirituales y materiales también. Que empiece una gran prosperidad para esta obra de Dios aquí en el Ecuador. Bendiga a todos los ministros de esta nación, sus iglesias, y bendiga al pueblo ecuatoriano también. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén. Que así sea y así será. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Tengo el gozo, el privilegio también de que está acá acompañándome mi esposa. Eso es, no es, gracias a Dios. No es difícil que yo esté aquí con ustedes, pero que ella esté, yo creo que sí es más difícil. No sé cuánto tiempo tendría que ella no venía al Ecuador, pero no sé si habrá posibilidad, Paquito, de que pueda dar un saludito. Aquí están. Muchas gracias, Paquito, muchas gracias. Bueno, muy agradecido a Dios que me permitió que ella esté acá. No sé cuánto tiempo tendrías que viniste acá al Ecuador. ¿Ya hace tiempo? 24 años. 20 años. 20 años. Bueno. Grande y una alegría
inmensa también poder estar aquí en este día para verles, para saludarles y para desearles grandes bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Mi deseo de todo corazón es que Dios les bendiga, les guarde, les prospere espiritual y materialmente, a ustedes, a sus familias, a sus hijos. El Señor Jesucristo les mantenga y les sostenga hasta la transformación y el rapto. Me siento muy agradecida al Señor Jesucristo que me concede la bendición inmensa de estar acompañando a mi amado esposo. Como dice él, no es tan fácil, y a medida que pasa el tiempo, pues las responsabilidades son mayores, pero es un gozo para mí estar aquí. Y verdaderamente sí, son como 20 años que no venía. Creo que la última vez que vine fue cuando nos casamos, ¿no? Fue para la luna de miel, ¿no? Eso fue una luna de miel así un poquito agitada, ajetreada, porque fue de país en país, acompañándolo a él en sus trabajos misioneros. Y bueno, gracias a Dios que pude estar allí con él. Ya son 24 años realmente que estamos juntos por la gracia del Señor Jesucristo, que por cierto, en estos días vamos a estar de aniversario y ha sido... Ha sido la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que nos ha permitido permanecer juntos, unidos, unánimes, y que Dios ha hecho que nuestro amor se renueve cada día. Y ahora puedo decir de corazón que ahora lo amo más que en todos los años anteriores juntos. Eso. Dios conoce mi corazón y imagínense, delante de ustedes como testigos puedo decirlo, y para mí es una felicidad. Me siento muy agradecida con el pueblo del Ecuador por ese amor tan grande que siempre le dan a él, todo su cariño, el respeto que tienen y el aprecio que tienen hacia él. Y como los dos somos uno, pues ese cariño que ofrecen a él también me lo ofrecen a mí. Pero qué bueno que tengo la oportunidad de personalmente expresarles mi agradecimiento por todo el respaldo que le han dado y todo ese respaldo que ustedes han dado a la obra de Dios. Estaba recordando yo que cuando nosotros comenzamos a trabajar, yo siempre decía, ¿qué pasará con Ecuador? En la América Latina hay obras en todos los países, pero ni en Ecuador ni en Uruguay había obras en ese tiempo, y pasaban los años y todavía Ecuador y Uruguay no se había abierto obras, siempre pasaban de largo, ¿verdad? Llegaban a Colombia y de ahí saltaban a Perú. Pero qué maravilloso que a pesar de que es de las obras más jóvenes, por decirlo así, Uruguay apenas es que está todavía arrancando. Ya ustedes tienen tiempo trabajando, pero qué maravilloso es que son de los obreros de la hora undécima. Van a tener el mismo pago que los demás, y yo creo que ustedes verdaderamente se han esforzado porque siempre vemos el trabajo. Y para mí es un ejemplo, siempre lo digo porque me agrada mucho ver cómo ustedes trabajan en compañerismo, en equipo. Y eso es importante para el crecimiento de la obra de Dios. Con mucho cariño siempre vemos a los pastores unidos, eso es importantísimo en la obra del Señor Jesucristo, y es un ejemplo para todos esa forma. Y el respaldo que siempre han dado a la obra de Dios, hemos visto cómo Dios ha incrementado el esfuerzo y el trabajo. Yo creo que lo de la telebendición fue aquí en Ecuador, esa idea de la telebendición. Hace 4 años cuando la hicimos, fue una experiencia hermosísima, hermosísima. Nosotros que en Venezuela tuvimos la oportunidad de estar allí al frente liderando
la telebendición, vimos cómo Dios milagrosamente proveyó para el pueblo. De tal manera, hermanos, que a estas alturas de la vida, 4 años más tarde, yo todavía no logro entender cómo Dios proveyó de esa manera tan sobrenatural. Y ese mismo Dios que nos ayudó 4 años atrás, pues nos va a ayudar y nos está ayudando en este tiempo también, porque necesitamos respaldar de una manera muy amplia la obra del Señor. Hay una emergencia en este momento que cubrir y nosotros somos el pueblo de Dios. No hay nadie más llamado a respaldar la obra de Dios en este tiempo y es un privilegio inmenso, una bendición inmensa que Dios nos concede de apoyar la obra del Señor Jesucristo. Así que gracias al pueblo del Ecuador, gracias al hermano Franklin. No sé a quién fue el que se le ocurrió la idea de la telebendición. Creo que fue a Franklin, ¿verdad? Algo así. Pues gracias, que Dios te siga dando esa sabiduría, esas ideas para hacer un trabajo en la obra del Señor. Y sabemos que todos unidos como uno solo que somos, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, lo vamos a lograr para la gloria del Señor Jesucristo. Muchas gracias, mis hermanos. Reciban saludos de parte del pueblo de Venezuela, quienes le amamos de todo corazón. Encontramos grandes manifestaciones de Dios. Encontramos a Dios en medio de su pueblo, morando en medio de su pueblo. Y encontramos a Dios también manifestándose en medio de su pueblo. Por eso ordenó la construcción de un tabernáculo y Moisés lo construyó. Y en ese tabernáculo moró Dios, dentro del lugar santísimo, sobre el arca del pacto, o sea, sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Dios moró en medio de los 2 querubines de oro. Allí moró Dios, la columna de fuego que le había aparecido al profeta Moisés y que le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y la Escritura dice que ese es el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová que le apareció a Moisés, llegó un momento en que le dijo a Moisés: dile al pueblo que te traiga ofrendas. Y le dijo las cosas que el pueblo podía ofrendar, que eran las que se iban a necesitar para la construcción de ese tabernáculo. Que traigan ofrenda para mí. Ahora vean ustedes, es importante cuando él le dice a Moisés que le diga al pueblo que le traigan ofrenda para Dios. Imagínate, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que abrió el mar rojo, el que les proveyó alimento del cielo, el que les proveía agua de la roca. Ahora está pidiéndole al pueblo que le traigan una ofrenda para él. Parece, uno dice, pues imagínense, podía haberle dicho a Moisés: Moisés, hazme un tabernáculo. Necesitas oro, dile a esas piedras que se vuelvan el oro que tú necesitas, sácalo de allí. Necesitas plata, dile acá a esta parte, acá a estas otras piedras que se hagan plata. Porque necesitaba oro, porque el tabernáculo tenía que llevar cosas de oro, por causa de que el oro es un tipo de la divinidad. Y la plata, ustedes ven que todas las bases de las tablas del tabernáculo tenían que ser de plata, porque la plata es un tipo de la redención. Las 2 trompetas que se sonaban en el tabernáculo para hacer la convocatoria en el tiempo de las trompetas eran de plata, porque son las trompetas que convocan para la redención. Es el llamado. Pues la plata es un tipo de la redención. Y entonces le pudo haber dicho así para cada cosa, porque Dios es Dios, pero no. Él dijo: dile al pueblo
que me traigan ofrenda para mí. Quiso que el pueblo participara que el pueblo le trajera esa ofrenda para la construcción de ese tabernáculo. Y resulta que ese tabernáculo iba a ser la bendición más grande para el pueblo. ¿Saben ustedes por qué? Porque ahí iba a morar la presencia de Dios. Ahí iba a bajar Él. Cuando el tabernáculo estuvo terminado, dice la Biblia, creo que en Levítico, por ahí 9, que bajó la gloria de Dios y quemó el fuego, el altar, el sacrificio que estaba en el altar de bronce. Y entró al tabernáculo y lo llenó. Y de ahí en adelante la columna de fuego se veía sobre el tabernáculo. Cuando ellos tenían algo que clamar, que orar, alguna petición, allí tenían a Dios. El pueblo se enfocaba hacia el tabernáculo, no importa en qué dirección estaba, buscaban y hacia la columna de fuego, ahí oraban y tenían todo lo que necesitaban, porque ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Por lo tanto, esas ofrendas que estaban dando a Dios iba a ser para la más grande bendición de ellos, porque era el lugar donde se iba a manifestar la gloria y la presencia de Dios para bendecirlo. Era para bendición de ellos eso que estaban haciendo. Entonces encontramos nosotros acá, dice que ahora encontramos que Dios estaba ahí morando en medio de su pueblo, en la trayectoria desde Egipto hasta la tierra prometida, porque Dios le había libertado para que fueran su pueblo, para Dios morar en medio de su pueblo. Y ahora encontramos que Dios estableció con ellos un pacto. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que estar dentro del pacto de Dios para Dios morar en medio de su pueblo. Dios moró en medio de Israel, del Israel terrenal. Estableció su pacto con el pueblo hebreo. Pero Dios dijo que Él iba a colocar su morada en medio del pueblo hebreo y que iba a ser construido un templo en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, el arca del pacto y el tabernáculo estarían en medio del pueblo hebreo. Y Dios señalaría en qué ciudad estaría establecido el tabernáculo. Sería establecido el arca del pacto y luego establecido el tabernáculo en medio del pueblo hebreo. Fue llevado el arca del pacto delante de Jerusalén, y allá en Jerusalén David sintió en su corazón construir un templo para Dios. ¿Por qué sintió él eso en su corazón? Porque él captó el pensamiento divino, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios podía transmitir sus pensamientos del corazón a los pensamientos del corazón de David, del corazón de Dios al corazón de David. Por lo tanto, lo que David sintió era de Dios, pero él no podía construir el templo porque él había derramado mucha sangre en la guerra. Ahora, y por eso el profeta Natán, Dios por medio del profeta Natán le dijo al rey David que era su hijo que había de construir ese templo. Ahora, el rey David era profeta, tenía las dos conciencias juntas, por eso captó los pensamientos divinos. La palabra de Dios dice aquí un poquito más adelante, David se puso muy contento porque el que Dios escogió fue a su hijo Salomón, el cual fue establecido como rey sobre el pueblo hebreo. Ahora, David
estuvo dispuesto a ayudar a la persona que había sido escogida por Dios para construir el templo. David no hizo como Saúl, que cuando supo que Dios había escogido otro hombre para ser rey sobre Israel, y era un hombre conforme al corazón de Dios, entonces Saúl lo buscó para matarlo, en vez de decir: si Dios tiene otro hombre para ser el rey sobre Israel, porque yo le he fallado a Dios, entonces voy a ayudar a ese hombre para que Dios lo use grandemente como rey. Pero no lo hizo así, no era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando uno no tiene amor de Dios en el corazón manifestado, se pone celoso por cualquier cosa. Se pone celoso si ve que Dios quiere usar a otra persona. Pero si tiene amor en su corazón, en su alma, se pone a la disposición de esa otra persona para ayudarlo en todo aquello que Dios quiere hacer a través de esa forma correcta, a través de él, a través de esa otra persona. Él dice, el hermano William dice, esa es la forma correcta. Ahora David, por cuanto era conforme al corazón de Dios, se puso brazo a brazo con su hijo Salomón, y él le animó y le dijo: esfuérzate y manos a la obra, no estés esperando mucho tiempo, aquí tienes los planos, y fueron trazados por la mano de Dios. Por lo tanto, manos a la obra, el material para la construcción ya está almacenado. Y ahora encontramos que eso es tipo y figura de Cristo construyendo el nuevo templo. ¿Y el material cuál es? ¿Cuáles son esas piedras vivas? Somos nosotros, personas, seres humanos que reciben a Cristo como su Salvador. Y eso es Cristo tomando esas piedras vivas, seres humanos, colocándolas en su templo, porque ya Dios ha provisto todo ese material para la construcción de ese templo espiritual. Es Dios proveyendo. ¿Quién es el que proveerá? El Señor es el que se provee. Ustedes lo ven acá, lo leyó el hermano William hoy en Efesios capítulo 2, donde él dijo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. También nos los leyó el hermano William en el libro de Pedro, donde nos dice que Pedro dice que somos piedras vivas. Esto nos lo leyó él en el capítulo 2 de Primera de Pedro, donde dice: acercándonos a él, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahí sigue. Bueno, este es mi saludo para que ustedes sepan que, bueno, le agradezco al hermano Antonio por esto, porque yo estuve leyendo acá esta parte y veo que era de lo que el hermano William nos estaba hablando hoy. Ahora vean ustedes, ya termino aquí con estos 3 templos que habla ahí el hermano William. El tabernáculo de Moisés en el desierto.
Ahora, no dice la Biblia todos los problemas que pudo haber tenido Moisés construyendo eso, pero de seguro que hubo luchas y hubo pruebas, pero lo construyó. Y tampoco nos habla mucho de las dificultades que tuvo Salomón, aunque la Biblia habla de algunas en la construcción del templo de Salomón, pero lo construyó. Dios estuvo con él, era la voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice, acá en Segunda de Crónicas, capítulo 7, que cuando Salomón terminó de construir el templo y oró a Dios, dice que la gloria de Dios bajó y el fuego bajó del cielo y quemó el altar, el sacrificio que estaba sobre el altar. Y el fuego entró, al lugar, pasó por el lugar santo, al lugar santísimo y se posó en el arca del pacto. Entonces, ven ustedes cómo fue inaugurado ese lugar. La misma columna de fuego que lo guió a ellos bajó del cielo y tomó posesión del templo una vez ya construido. Y es lo mismo que ustedes ven en el capítulo 9 del libro de Levítico, cuando ellos terminaron el tabernáculo, que ya estaba todo listo, cómo lo inauguró Dios con su presencia. Y eso fue lo que vio el hermano Branham. Él dice que él en esa carpa vio la columna de fuego, la misma columna de fuego que entró en el tabernáculo de Moisés, la misma columna de fuego que entró en el templo de Salomón. Cuando ya estuvo terminado, él vio la columna de fuego que bajó y se posó sobre un cuartito pequeño. Es la misma, dice, columna de fuego que me ha acompañado, que ha hecho los milagros, la maravilla. Y él dice que lo vio, esa columna de fuego, él la vio, que se movió de él hacia otra persona. Entonces, vean ustedes qué es lo que nos está mostrando acá el hermano William al compararnos la construcción de esta gran carpa catedral. Pero recuerden, hay la construcción que él nos está hablando, que es la construcción de su iglesia, que es hecha de piedras vivas. Y esa iglesia esa es la gran obra, el gran templo que Dios ha estado construyendo, haciéndolo de piedras vivas. Esa es la gran obra que Dios está haciendo hoy. Y es a su iglesia a quien Él le encomienda la construcción de esa gran carpa catedral, claro, guiada por el mensajero de Dios. Y entonces Él nos habla que es un pueblo esforzándose para culminar la obra que nos ha sido encomendada. Yo pido a Dios que bendiga a cada persona que ha estado cooperando con esta carpa y que de aquí en adelante Dios provea de una manera sobrenatural, que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame abundantes bendiciones hasta que veamos culminada esa obra que está prometida por el Señor para el día de hoy. Que así sea en el nombre de Jesucristo. Y que se cumpla la palabra del profeta, que serán bendecidos y bienaventurados todos aquellos que estén trabajando en el cumplimiento de esa visión que el ángel del Señor le mostró al reverendo William Branham. Que sea así como el mensajero nos ha dicho. Y yo les digo, mis hermanos, hágalo con amor, hágalo con gozo, hágalo con fe, porque esa es la promesa del Señor. Que Dios me les bendiga y que este lugar, este pueblo de Ecuador cumpla su meta, que sea uno de los pueblos que no solamente la cumpla, sino que la pase, que la rebase. En el nombre de Jesucristo, así sea hecho. Amén y amén. Muchas gracias, Paquito, y dejo acá a nuestro hermano pastor, que Dios me lo siga bendiciendo
y me lo siga usando grandemente. Muchísimas gracias. Cuento con sus oraciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, me dice Paquito que hay un concierto a las 3 de la tarde acá. Yo no sabía, ahora lo estoy sabiendo. Procarpa Catedral. Hay un concierto a las 3 de la tarde. Todos los que... Bueno, aquí tenemos personas de Colombia, de Venezuela. Tenemos, y los cantantes de aquí, del Ecuador, que son extraordinarios. Dios le ha dado al Ecuador de todo, todos los talentos que se necesitaban los ha puesto aquí en el Ecuador. Así que, como yo le decía al hermano Paquito, las mejores cocineras, todo se lo ha ido poniendo por acá. Bueno, en concierto a las 3 de la tarde, Procarpa. Así que estaremos preparándonos todos los que desean y puedan estar. Quiera Dios que tengamos aquí una actividad de alabanza, de adoración, y que baje la presencia de Dios en medio de nosotros, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Que Dios unja a esos cantantes y que esa unción divina nos ayude, esa unción divina haga milagros en nosotros. En el nombre de Jesucristo, así se ha hecho. Dejo a nuestro hermano pastor con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, mis amados hermanos. Como ya hemos escuchado, a partir de las 3 de la tarde comienza el concierto. Junto al auditorio que está a mano derecha hay un patio de comidas. Pueden acercarse allá a servirse los alimentos. Recuerden que todo lo que se esté recaudando es para el proyecto de la Gran Carpa Catedral. Agradecemos de una manera muy especial a nuestro hermano Miguel Bermarín, su esposita, nuestra hermana Rude Bermúdez. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Nos honran con su presencia. Muy bien, puestos de pie, vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta bendición tan especial que tú nos has concedido en este día. Gracias, Señor, por nuestro hermano Miguel Bermarín, por su esposa. Rogamos que tú les guardes, les cuides, les mantengas con salud, con fortaleza, y sigan cumpliendo fielmente la misión que tú has encomendado en sus manos. Igualmente pedimos por cada uno de nosotros que nos ayudes a perseverar y a cumplir también el propósito para el cual tú nos tienes aquí en esta dimensión. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que la gracia, la paz de Dios y el gozo de su salvación siempre estén y permanezcan en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, quedamos despedidos de esta actividad. A partir de las 3 de la tarde les esperamos.